El tiempo no perdona a nadie, pero golpea de forma distinta a cada etapa de la vida. Y en el caso de las mujeres, especialmente hoy, sus efectos son profundos y acumulativos. Muchos hombres se relacionan con mujeres de 40 años, usando mapas mentales que solo funcionaban a los 20 o a los 30, sin entender que a esta edad la psicología ya fue moldeada por pérdidas, decepciones, adaptaciones forzadas y decisiones repetidas. La mujer que fue deseada sin esfuerzo a los 20 no enfrenta la misma realidad a los 40. Y eso cambia prioridades, estrategias y comportamientos. Al no comprender esta transformación, muchos hombres se confunden con las contradicciones, se toman todo como algo personal y quedan atrapados en dinámicas que no entienden, simplemente porque nunca aprendieron a leer lo que ocurre debajo de la superficie. Hoy vamos a cambiar eso. Esto no es un juicio moral ni un ataque. Es una explicación clara y directa. Sin fantasías románticas, sin discursos cómodos, sin cinismo barato. Vamos a hablar de la mente femenina a los 40 tal como funciona en la práctica, no como muchos hombres desean que funcione. Lo que vas a aprender aquí es un marco mental que te permitirá entender comportamientos que antes parecían confusos, incoherentes o incluso injustos, pero que en realidad siguen una lógica muy concreta. Presta atención, porque una vez que entiendes esto, ya no puedes dejar de verlo. Y conviene advertirlo desde ahora. Esto no está diseñado para tranquilizarte ni para alimentar ilusiones. No va a pintar a las mujeres como villanas ni como víctimas eternas. Va a mostrar una realidad más compleja, moldeada por el tiempo, las decisiones y las consecuencias. Una realidad que solo puede entender quien está dispuesto a observar sin autoengaño y a pensar con madurez. Lo primero que debes comprender es que la personalidad no es caos, es estructura. Las personas se comportan siguiendo patrones y esos patrones no son aleatorios. Nacen de configuraciones psicológicas que se forman temprano en la vida y que suelen mantenerse bastante estables con el tiempo. Piénsalo como un sistema operativo. El cuerpo es el hardware, la personalidad es el software. Y al igual que con las computadoras, no existen infinitos sistemas operativos. Hay unos pocos. Eso significa que el comportamiento humano es predecible cuando aprendes a reconocer los patrones. No perfectamente, porque las personas no son máquinas, pero sí lo suficiente como para moverte en las relaciones con mucha más claridad de la que la mayoría de los hombres tiene. El marco que voy a compartir contigo organiza estos patrones de una forma que puedes usar en la vida real. No es la única manera de entender la psicología, pero es práctica. Encaja con comportamientos reales que verás en relaciones reales. Y además te da palabras para describir cosas que probablemente ya habías notado, pero no sabías cómo explicar. Cada persona tiene lo que podríamos llamar un núcleo psicológico. Una orientación básica que define cómo se relaciona con el mundo. Ese núcleo no cambia mucho a lo largo de la vida. Es la configuración por defecto, pero aquí es donde muchos se confunden. Ese núcleo se expresa a través de distintos roles según el contexto. La misma persona puede parecer muy diferente en el trabajo que en casa, con amigos que con desconocidos, o al inicio de una relación comparado con años después. Eso no significa que esté mintiendo, son adaptaciones. Los seres humanos somos sociales y ajustamos nuestro comportamiento según el entorno. Una mujer puede ser cariñosa con niños, competitiva en el trabajo, juguetona con amigos cercanos y reservada con extraños. El núcleo es el mismo, solo cambian las expresiones. El error que cometen muchos hombres es pensar que una de esas versiones es la real y las otras son falsas. No es así. Todas son reales. Son diferentes caras de la misma estructura interna. Tu tarea es identificar ese núcleo, entender qué rol estás viendo en cada momento y notar cuándo esos roles cambian. Esa es la base de todo lo demás. El núcleo se muestra con más claridad cuando hay presión. Cuando alguien está cansado, estresado, asustado o tomado por sorpresa, ahí es cuando su esencia aparece con más fuerza. Los roles requieren energía para sostenerse.
Cuando la energía baja, el núcleo se filtra. Ahora hablemos de las principales orientaciones psicológicas que puedes encontrar. No son categorías rígidas. La mayoría de las personas son combinaciones. Pero entender las formas puras te ayudará a reconocer los patrones cuando aparezcan mezclados. La primera orientación es la enfocada en la atención. Estas personas organizan su psicología alrededor de ser vistas, notadas y validadas. Su autoestima depende mucho de la atención externa. Se iluminan cuando son el centro y se apagan cuando no lo son. No es vanidad moral, es una configuración psicológica. La segunda es la orientación al estatus. Estas personas piensan en jerarquías, logros y posición social. Son muy conscientes de dónde están paradas en comparación con otros. Para ellas, las relaciones también funcionan como símbolos de estatus. La tercera es la orientación a la conexión. Aquí están quienes buscan vínculos emocionales profundos. Prefieren ser realmente conocidos por pocos antes que vistos por muchos. Buscan intimidad y comprensión. La cuarta es la orientación a la seguridad. Estas personas priorizan estabilidad, previsibilidad y calma. Prefieren lo conocido antes que lo emocionante. Cambian intensidad por paz. La quinta es la orientación a la experiencia. Estas personas buscan sensaciones, novedad y placer. La rutina les pesa. Necesitan sentir que algo está vivo ahora. La sexta es la orientación al control. Organizan su mundo alrededor del orden, la influencia y la dirección. Se sienten tranquilos cuando controlan los resultados y ansiosos cuando todo parece caótico. La mayoría de las personas combina varias de estas orientaciones, pero casi siempre una o dos dominan. Aprender a identificar la dominante te dice mucho sobre qué mueve realmente a alguien. Un consejo práctico. La orientación dominante suele aparecer en los temas que una persona elige cuando habla libremente, sin que nadie la dirija. Para identificar la orientación psicológica de alguien, observa patrones simples. ¿Qué menciona esa persona con frecuencia? ¿En qué se fija del mundo que la rodea? ¿Qué hace que sus ojos brillen cuando habla? Las respuestas apuntan directamente a su orientación dominante. También es fundamental observar qué provoca reacciones emocionales intensas. Una persona enfocada en la atención reacciona con fuerza cuando es ignorada. Una persona enfocada en el estatus reacciona intensamente cuando se siente desrespetada o superada. En cambio, alguien enfocado en la conexión sufre ante la distancia emocional. Los disparadores revelan la estructura interna. Carl Jung llamó a esto la persona, la máscara que usamos en las interacciones sociales. Y no es algo falso en un sentido moral. Es más bien una interfaz. Es la parte de nosotros que mostramos para poder funcionar en el mundo social. Todos tienen una persona. Tú tienes una. Yo también. Sin ella, la convivencia sería imposible. No se puede andar por la vida mostrando toda la complejidad psicológica todo el tiempo. Lo importante para entender las relaciones es reconocer que distintas personas cumplen funciones distintas. Algunas transmiten cercanía, calidez, apertura y seguridad. Reducen la sensación de amenaza y facilitan la conexión. Otras transmiten vulnerabilidad, suavidad, necesidad o duda, lo que despierta cuidado y protección. Puede ser genuino, pero también puede ser una estrategia inconsciente. Existen personas que comunican confianza, seguridad, sexualidad y poder. Estas señalan valor y atraen atención. Otras transmiten inocencia, pureza o ingenuidad, activando instintos protectores. Y también hay personas que proyectan distancia, misterio, ocupación e indisponibilidad, lo que genera dinámicas de persecución porque parecen difíciles de alcanzar. El punto clave es este. La persona es una herramienta. Se elige según lo que la persona quiere lograr en un contexto específico. Cuando aprendes a identificar qué persona está usando a alguien, empiezas a entender qué intenta obtener de ti en ese momento. Y aquí está el detalle importante. Las personas socialmente hábiles
pueden cambiar de persona con rapidez, incluso dentro de la misma conversación. Eso no es necesariamente manipulación, puede ser inteligencia social, pero significa que no puedes asumir que la versión que ves hoy será la misma mañana. La pregunta correcta no es ¿quién parece ser?, sino ¿esta actitud se siente natural o ensayada? El calor genuino es distinto del calor actuado. La confianza real es distinta de la confianza proyectada. Con el tiempo, aprendes a percibir esa diferencia. Si la persona es lo que mostramos, la sombra es lo que escondemos. Jung usó este término para describir las partes de nosotros que rechazamos. Deseos, miedos, impulsos y rasgos que entran en conflicto con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Los reprimimos, fingimos que no existen, incluso ante nosotros mismos, pero no desaparecen. Actúan desde las sombras. Y aquí está por qué esto es tan importante. La sombra siempre se filtra. Aparece cuando la persona está bajo estrés, alcoholizada o emocionalmente intensa. La máscara se agrieta y surge algo más profundo. Una mujer que siempre se muestra dulce y complaciente puede cargar una sombra llena de ira y resentimiento. Una que se muestra fuerte e independiente puede esconder un miedo profundo al abandono. Una que parece sexualmente segura puede arrastrar vergüenza e inseguridad. La sombra no es mala, solo está oculta. Entender que todos la tienen te permite ver a las personas de forma más completa. Cuando evalúas a alguien para una relación, observa aquello que esa persona parece esconder de sí misma. Tarde o temprano, eso saldrá a la superficie. Es mejor comprenderlo antes que ser sorprendido después. Una forma sencilla de detectar la sombra es prestar atención a lo que alguien niega con demasiada intensidad. Yo no soy celosa, dicho por alguien que revisa constantemente tus redes sociales. No me importa el dinero, dicho por alguien que habla de eso todo el tiempo. Ya superé a mi ex, dicho por alguien que lo menciona en cada conversación. La negación excesiva suele señalar directamente a la sombra. Cada orientación psicológica tiende a reprimir cosas distintas. Las personas enfocadas en la atención suelen esconder el miedo a ser comunes u olvidadas. Su sombra es el terror a la invisibilidad, que puede aparecer como una búsqueda desesperada de validación. Las personas enfocadas en el estatus esconden sentimientos de insuficiencia y miedo al fracaso, que emergen como defensividad extrema cuando se sienten amenazadas. Las personas enfocadas en la conexión esconden el miedo al abandono, que puede transformarse en dependencia emocional o en alejamiento preventivo. Las personas enfocadas en la seguridad esconden deseos de libertad y excitación. Hay personas que parecen muy seguras, muy libres, muy fuertes, pero dentro de ellas existe un conflicto silencioso. En su interior conviven dos fuerzas opuestas. Por un lado, el deseo de riesgo, novedad y emoción constante. Por otro, una necesidad profunda de estabilidad y conexión real. Cuando estas dos fuerzas chocan, el resultado suele ser impredecible. Rupturas repentinas, cambios bruscos de actitud o decisiones que parecen no tener sentido. Algunas personas enfocadas solo en la experiencia, la diversión y el estímulo constante suelen reprimir su necesidad de profundidad emocional. No es que no quieran conexión verdadera, es que no saben cómo sostenerla. Ese vacío reprimido aparece más tarde como crisis, sensación de vacío o incluso desesperación cuando la emoción ya no alcanza. Otras personas viven desde el control absoluto. Necesitan tener todo bajo dominio, mostrarse fuertes y autosuficientes. Pero lo que esconden es el deseo de ser cuidadas, de poder bajar la guardia. Cuando su sistema de control falla, aparecen colapsos emocionales, agotamiento o reacciones extremas. No es debilidad, es una necesidad humana negada por demasiado tiempo. Si quieres entender el comportamiento de alguien a un nivel profundo, no mires solo lo que hace. Mira el miedo que hay detrás. Gran parte de lo que las personas hacen en relaciones está impulsado por miedos que ni siquiera reconocen conscientemente. Miedo al rechazo, al abandono, a ser usados,
a quedarse solos, a envejecer, a perder control, a quedar atrapados. Estos miedos operan en silencio, guiando decisiones que parecen tener otras razones. Por ejemplo, una mujer que exige comunicación constante puede decir que es por amor o cercanía, pero en el fondo puede haber miedo al abandono. Otra que mantiene muchas opciones abiertas puede llamarlo independencia, cuando en realidad teme comprometerse y perder control. Cuando identificas el miedo central, el comportamiento deja de ser confuso y empieza a tener sentido. Esto no se trata de juzgar a nadie por tener miedos. Todos los tenemos. Se trata de ver la realidad tal como es, no como se presenta en la superficie. Muchos de estos miedos se forman en la infancia, en relaciones tempranas que dejaron marcas profundas. Por eso no se resuelven solo con lógica o palabras tranquilizadoras. Funcionan como un programa en segundo plano que dirige decisiones sin pedir permiso. Cuando identificas el miedo principal de una persona, también entiendes qué está dispuesta a sacrificar para no activarlo. Alguien con miedo al abandono puede sacrificar su dignidad. Alguien con miedo a perder control puede sacrificar intimidad. El miedo siempre predice el precio que se paga. Algo que confunde a muchos hombres es ver cómo la misma mujer parece personas distintas según el momento. Esto no siempre es mentira. Es un proceso psicológico normal llamado cambio de rol. Todos actuamos diferente en el trabajo, con amigos o en intimidad. El problema aparece cuando estos cambios son extremos o se usan para manipular, una versión para atraer y otra muy distinta cuando ya existe compromiso. La diferencia entre adaptación sana y cambio problemático se nota con el tiempo. En una persona sana, todas las versiones conectan con un mismo núcleo. En una problemática, parece que habitan personas distintas en un mismo cuerpo. Observa cómo actúa cuando cree que nadie importante la está mirando, cómo trata a quien no le ofrece beneficios y cómo reacciona bajo presión. Ahí aparece la verdad. Los patrones psicológicos no se quedan iguales para siempre. Cambian con la edad y las circunstancias. Estrategias que funcionaban en la juventud dejan de funcionar más adelante. La forma en que alguien se adapta a eso dice mucho de su salud emocional. Adaptarse bien significa aceptar la realidad, ajustar expectativas y encontrar nuevas fuentes de valor personal. Adaptarse mal es aferrarse a estrategias que ya no funcionan, negar el paso del tiempo, volverse amargado y culpar al mundo por no cumplir expectativas irreales. Puedes predecir cómo alguien será en el futuro observando cómo maneja pequeñas decepciones hoy. ¿Aprende y avanza o se victimiza y se estanca? Por eso, una de las cualidades más importantes en una pareja a largo plazo es la capacidad de autoevaluación honesta y adaptación. La belleza cambia, las circunstancias cambian. Lo que queda es cómo una persona enfrenta el cambio. Alguien que reconoce sus errores, ajusta su visión de la vida y evoluciona, envejece bien emocionalmente. En cambio, quien siempre culpa a otros, se niega a cambiar y responde a la frustración con resentimiento, se vuelve cada vez más difícil con el tiempo. No se trata de si alguien está pasando por un mal momento. Todos lo hacemos. Se trata de cómo enfrenta ese momento, si crece o si se queda atrapado en el mismo patrón. Entender estos patrones te ayuda a prever en qué tipo de relación estás entrando. Algunas personas se relacionan priorizando la extracción. Buscan sacar el mayor beneficio posible de la relación, invirtiendo lo mínimo necesario. Esto no siempre es consciente ni malintencionado. Muchas veces es una forma aprendida de relacionarse, nacida en etapas tempranas de la vida donde los recursos emocionales o materiales eran escasos y había que capturarlos para sobrevivir. Otras personas priorizan el intercambio. Buscan relaciones donde todo sea justo, equilibrado, con beneficios mutuos y reciprocidad clara. Estas relaciones suelen ser estables, pero a veces se sienten frías o demasiado calculadas, como si todo fuera una negociación constante. No hay mucha magia, pero sí previsibilidad. También existen configuraciones que priorizan la fusión emocional. Aquí la persona busca una conexión muy intensa
identidad compartida y unión profunda. Esto puede crear relaciones muy apasionadas, pero también puede generar dependencia emocional y pérdida de límites personales. Cuando dos personas se fusionan demasiado, dejan de saber dónde termina una y empieza la otra. En el otro extremo están quienes priorizan la independencia. Valoran mucho su autonomía incluso dentro de una relación. Resisten la interdependencia y protegen su espacio personal. Esto cuida la libertad individual, pero muchas veces limita la intimidad y la cercanía emocional. No existe una configuración correcta en sí misma, pero sí existe la compatibilidad. Por ejemplo, una persona que busca fusión constante chocará siempre con alguien que prioriza independencia. Comprender qué tipo de configuración tiene la otra persona te permite evaluar si hay compatibilidad real. Dos personas extractoras juntas suelen crear relaciones de explotación mutua. Una persona que busca control con otra que busca control genera luchas constantes de poder. Identificar esto temprano evita muchos conflictos futuros. Algunas personas se relacionan principalmente a través del control. Y es importante entender que el control no siempre se ve como dominación directa. A veces es sutil. Influir decisiones, manejar la información, crear dependencia emocional o colocarse como indispensable. En niveles moderados, esto incluso puede dar estructura a una relación. No todo liderazgo es negativo. El problema aparece cuando el control se vuelve extremo. La autonomía del otro se va erosionando poco a poco. El desacuerdo deja de ser aceptable. La relación empieza a girar solo alrededor de las necesidades de una persona, mientras las del otro son ignoradas o administradas. Observa las señales tempranas. ¿Cómo reacciona cuando tomas decisiones que ella no esperaba? ¿Cómo maneja no salirse con la suya? ¿Respeta tu autonomía o intenta gestionarla como un problema? Estos patrones casi nunca disminuyen con el tiempo. Normalmente se intensifican. Lo que ves al inicio suele ser la versión suave. Más adelante aparece la versión completa. Por eso es tan importante prestar atención desde el principio. Otro punto clave es el resentimiento acumulado. Algunas personas cargan frustraciones no resueltas que tiñen todas sus relaciones. Da igual cómo te comportes, si ella ve al tipo de persona al que perteneces como enemigo, todo lo que hagas será interpretado desde esa lente. El resentimiento suele nacer de traiciones pasadas, abandono, decepciones profundas o expectativas que la vida no cumplió. Aunque las causas originales puedan ser reales, cuando el resentimiento se vuelve permanente, deja de tratarse del pasado. Se convierte en una forma de ver el mundo. Nuevas personas pagan por viejas heridas. Acciones neutras se interpretan como ataques, y esto es importante entenderlo. No puedes curar el resentimiento de otra persona con buen comportamiento. No es tu responsabilidad. Puedes detectarlo escuchando cómo habla de sus relaciones pasadas, de los hombres en general, o de quienes la decepcionaron. El resentimiento crónico se nota en el patrón de culpa constante, en la incapacidad de asumir responsabilidad propia y en una narrativa donde siempre es víctima de la maldad ajena. Eso no es una herida abierta, es una identidad. Y algo muy importante, muchos de estos patrones tienen raíces en el trauma. Abandono, traición, abuso, negligencia. Estas experiencias moldean la forma en que una persona se vincula. Quien aprendió temprano que confiar duele, desarrolla estrategias de protección. Esas estrategias tienen sentido dentro de su historia, aunque causen problemas en relaciones actuales. Entender esto no es para justificar conductas dañinas, sino para comprenderlas. Te permite reemplazar el juicio por claridad. Un comportamiento difícil no siempre indica mala intención. Muchas veces indica experiencias difíciles. Pero aquí está el punto clave. Comprender no significa tolerar. No estás obligado a hacer el proceso de sanación de nadie. Saber que ciertos patrones tienen raíces profundas también te ayuda a evaluar la realidad. Estos patrones no cambian fácilmente, incluso cuando hay buenas intenciones. La compasión y la autoprotección no son opuestas. Puedes entender a alguien,
Y aún así, elegir no quedarte. Puedes entender por qué alguien es como es, y aún así, decidir que la relación no vale el costo. Todo lo que he compartido hasta ahora es inútil si no desarrollas la disciplina de observar de verdad. La mayoría de los hombres no observa, proyecta. Ve lo que quiere ver, lo que espera, lo que teme. Completa los vacíos con fantasías en lugar de con hechos. Aceptan la primera impresión como verdad y explican las contradicciones en lugar de analizarlas. Observar de verdad significa mirar patrones con el tiempo. Significa notar incoherencias en lugar de justificarlas. Significa prestar atención a las acciones, no solo a las palabras. Significa ver quién es una persona en distintas situaciones. Bajo estrés, ante la frustración, frente al éxito, en el aburrimiento. El mejor momento para observar es cuando la otra persona no sabe que está siendo evaluada. ¿Cómo trata a los trabajadores de servicio? ¿Cómo reacciona cuando algo no sale como quiere? ¿Qué dice de los demás cuando no están presentes? ¿Qué patrones se repiten en su historia de vida? Observar requiere paciencia. No puedes conocer los verdaderos patrones de alguien en pocas semanas de citas, cuando todos muestran su mejor versión. Necesitas tiempo, situaciones variadas y la valentía de ver lo que realmente está frente a ti, no lo que deseas que sea. Este marco te da herramientas para predecir comportamientos, pero seamos honestos, tiene límites. Las personas son complejas. Ningún sistema explica todo. Los mismos patrones pueden terminar en resultados distintos según el momento, el contexto y el crecimiento personal. Usa esto como una lente, no como una bola de cristal. El objetivo no es volverte cínico ni desconfiado. Es reemplazar la ilusión ingenua por una evaluación informada. Dejar de sorprenderte por cosas que en realidad ya estaban visibles desde el inicio. Tomar decisiones basadas en observación, no en esperanza. Algunos hombres usan este conocimiento para volverse fríos o manipuladores. Ese es un error. Entender no significa dejar de sentir. Tener claridad no significa cerrar el corazón. Se trata de ver con lucidez y aún así, relacionarte con humanidad. Protegerte sin aislarte. En la práctica, cuando conozcas a alguien, observa su orientación principal. Busca atención, estatus, seguridad, control, experiencias, conexión. Observa con el tiempo, no con prisa. Analiza la imagen que presenta. ¿Para qué sirve? ¿Qué intenta comunicar? ¿Es consistente o cambia según el contexto? Mira también lo que no muestra. Toda persona oculta algo. ¿Qué miedos podrían estar detrás? ¿Dónde podrían aparecer las grietas? Observa sus relaciones pasadas. Extrae, intercambia, se fusiona o evita el compromiso. ¿Hay señales de control o resentimiento acumulado? Tómate tu tiempo. No te comprometas antes de tener suficiente información real. No dejes que la atracción anule tu criterio. Y recuerda algo importante. Este marco también se aplica a ti. Comprender a los demás empieza por comprenderte a ti mismo. ¿Cuál es tu orientación dominante? ¿Qué máscaras usas? ¿Qué miedos influyen en tus decisiones? El hombre que se conoce es más difícil de manipular. Reconoce cuándo están tocando sus botones porque sabe dónde están. La mente femenina no es caótica ni misteriosa. Funciona con patrones observables. Lo que la hace parecer confusa es que la mayoría de los hombres solo reacciona a la superficie. Toman las palabras al pie de la letra, proyectan deseos y se pierden en señales ambiguas. Ahora, tienes un marco. Úsalo. Observa, contrasta con la realidad y ajusta tu comprensión con el tiempo. La claridad no es poder sobre otros, es poder sobre tus decisiones. Elegir con quién compartes tu tiempo, tu energía y tu vida. Eso no es cinismo, es madurez. Y la madurez es exactamente lo que falta en la forma en que muchos hombres se relacionan hoy. Porque cuando vives desde la ilusión, la realidad siempre termina cobrando la cuenta. Entonces la pregunta no es si ella es buena o mala, sino si tú estás viendo con claridad
¿O todavía estás eligiendo creer en lo que te conviene? Y si quieres profundizar aún más en la naturaleza femenina, en cómo leer patrones, señales y dinámicas que casi nadie explica, simplemente haz clic en el próximo video que está apareciendo ahora mismo.